Supercrack Estrella presenta La verdad definitiva, la novela en la que el autor describe una guerra falsa entre la Unión Soviética y Estados Unidos. A petición de @RodrigoAldeterra 9380 podrías hacer un vídeo de Philip K. Dick. En una entrevista ofrecida en 1978, Dick sugería que la caja fuerte había sido dinamitada por el gobierno estadounidense, preocupado por su novela La verdad definitiva, en la que el autor describe una guerra falsa entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Según Dick, el argumento de la novela estaba tan cerca de la verdad, que las autoridades sospecharon que tenía acceso a material clasificado. En aquel momento, cuando ya Dick había caído en una espiral depresiva que lo llevó a cometer varios intentos de suicidio, empezó a recibir una extraña correspondencia procedente de Estonia. Dick lo puso en conocimiento del FBI, aunque lo hizo de un modo muy especial. Dejó las cartas en su cubo de la basura porque estaba convencido de que el FBI la examinaba. Una de las conspiraciones más perseguidas y de la que nadie nunca ha querido plantear, es la que dice que en este mundo no hay buenos ni malos, todos trabajan para una misma entidad, y todo es un engaño. Esto vendría a decir que no existía una guerra entre rusos, chinos, americanos, etc., todo es una agenda que aplican para realizar sus pretensiones de control de la humanidad. Y esto es lo que pensaba Philip K. Dick, el maestro de los mundos alternativos. En realidad todo es una película, que nos tiene alejados de la verdadera realidad. En una película escuché en una ocasión una frase que se me quedó grabada a fuego en mi mente, decía que lo que querían los extraterrestres era que nuestra mente estuviera ocupada las 24 horas del día. Esta frase que decía una anciana en la película The Last of Night me hizo pensar, ¿por qué los extraterrestres querrían que nuestra mente estuviera ocupada las 24 horas del día? Me pregunté. ¿Será que de esta forma no vemos la verdadera realidad de lo que se nos oculta? ¿Sería eso lo que nos quería decir Philip K. Dick? ¿Será por eso por lo que de forma constante pasan cosas en el mundo, para estar siempre pensado en algo? Además encontré en esta película muchos mensajes secretos. La película The Last of Night es desde mi punto de vista de la que más cuenta de esa realidad Matrix. Por ejemplo, la dirección de la calle, de la anciana que dice esta frase ante mencionada es el número 616, para algunos este es el verdadero número de la bestia. Si la película habla de extraterrestres y aparece este número, es un mensaje oculto, una conexión entre el fenómeno ovni y los demonios ángeles caídos de la Biblia puesto en la película de forma que solo un entendido pueda ver esta conexión. De hecho, la anciana se adivina qué es el diablo en realidad. Curiosamente, la película habla de una señal que aparece en una emisora de radio que provoca una enfermedad pulmonar, y esta película es del 2016, y ya sabemos lo que ocurrió en el 2020. Philip K. Dick nos habla del país Estonia, y ciertamente aquí ocurrió algo muy extraño que otra vez nos tiene que hacer pensar de esa realidad Matrix donde estamos metidos. Científicos enloquecidos tras el hallazgo de un arma extraterrestre. Investigadores suizos hallaron una lanza compuesta por un trozo de meteorito. Conoce la historia. Una supuesta arma extraterrestre fue encontrada por geólogos en Berna, Suiza. Según los investigadores, el extraño objeto tiene 3000 años de existencia y pertenece a un período histórico llamado Edad de Bronce. Los expertos aseguran que el arma está compuesta por un trozo de meteorito, por lo que creen que se utilizó para guerras internas en regiones donde se forman las estrellas. El objeto tiene una punta de flecha y es parecida a un arma de bronce, con un proceso de fabricación peculiar y diferente al que conocemos en la actualidad. Un arma extraterrestre en Suiza. ¿De qué se trata? La peculiaridad es que estuvo mucho tiempo sin ser identificada, ya que estaba resguardada en el Museo de Historia de Berna, pero aún no habían podido estudiarla. Los científicos aseguran que estaba escondida y que apenas pudieron hacer sus investigaciones. Los exámenes indicaron que los metales en la punta de flecha eran una aleación de hierro y níquel, que solo se detectó en meteoritos. Si bien es altamente probable que los componentes de esta punta de flecha provengan del espacio, se cree que fue utilizada por habitantes terrestres. ¿De dónde proviene el material? La conclusión de este análisis fue que el objeto formó parte de la vida de una comunidad en Morigen, a orillas del lago de Biel en Suiza, durante la Edad del Bronce, aproximadamente entre 900 y 800 a.C. En primera medida, se consideró al meteorito Duanberg como la fuente principal del material del arma, debido a que impactó a menos de 8 kilómetros del lugar donde se encontró la punta de flecha. Sin embargo, a pesar de esta teoría, los niveles de germanio y níquel en la punta de flecha no coincidían con los del Duanberg.
En cambio, los expertos aseguraron una conexión más probable con el meteorito de Kaliharf, otro objeto celeste de gran tamaño caído en el territorio de la actual Estonia hace unos 3.500 años, que generó varios cráteres de hasta 100 metros de diámetro. El 17 de febrero de 1982, al finalizar una entrevista, Dick se puso en contacto con su médico quejándose de problemas de visión. Este le aconsejó que fuera a un hospital de inmediato, pero Dick no le hizo caso. Fue encontrado al día siguiente en su casa en Santa Ana, en California, inconsciente después de haber sufrido un derrame cerebral. Una semana más tarde, el 25 de febrero, Dick sufrió otro derrame en el hospital, lo que le provocó la muerte cerebral. 5 días más tarde, el 2 de marzo de 1982, Philip K. Dick fue desconectado del soporte vital que lo mantenía con vida. Tras su muerte, su padre llevó las cenizas de uno de los autores de ciencia ficción más controvertidos del mundo al cementerio Riverside en Fort Morgan, Colorado, donde fueron enterradas junto a su hermana gemela Jane. Dick murió 4 meses antes del estreno de la película Blade Runner basada en su novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, por lo que no pudo ser testigo del gran éxito del film, que se convertiría en un icono del cine fantástico y de ciencia ficción. Personajes que cuestionan su propia realidad y que creen que sus mentes viven atrapadas en una simulación donde solo una capa muy sutil separa lo real de lo ficticio. Así es la obra de Philip K. Dick, nacido el 16 de diciembre de 1928 en Chicago, uno de los autores más aclamados de ciencia ficción que, con sus historias, trata de confundir al lector sobre lo que es cierto y lo que no lo es. Acosado por problemas mentales y por el consumo desenfrenado de drogas, el propio K. Dick declaró en una convención de ciencia ficción que creía que su vida era una simulación y que era capaz de verse a sí mismo en diferentes realidades. Toda su vida fue un cúmulo de obsesiones, trastornos, intentos de suicidio y relaciones complejas con las mujeres. Maestro de la manipulación, logró incluso que en medio de una crisis paranoica personal, fuera su esposa la que ingresara en un hospital psiquiátrico y no él. La influencia. Los fans de la tecnología dicen que Minority Report es una de las películas con más gadgets y avances electrónicos que, ahora, son una realidad pero que en 2001 solo estaban en la cabeza de Mr. Spielberg, y seguramente en los departamentos de desarrollo de muchas empresas. Si bien todavía no tenemos un departamento policial que detenga a delincuentes antes de que estos cometan los delitos, ya contamos con pantallas táctiles, coches que conducen solos, controles de voz, tiendas online que nos permiten probarnos la ropa virtualmente, etc. En el terreno de las influencias cinematográficas y literarias tenemos Al filo del mañana, Touly Man, 2014, también protagonizada por Tom Cruise, en la que un soldado se convierte en un precog potencial cuando acaba atrapado en una línea temporal que tiene que resolver para liberar a la Tierra de una invasión alienígena. O Loper, Rian Johnson, 2012, donde esta vez son los asesinos a sueldo los que, usando los viajes en el tiempo, son capaces de alterar el futuro. Durante su adolescencia sufrió sueños recurrentes acerca de un libro que le revelaría todos los secretos del universo. En cada sueño estaba más y más cerca del libro, pero nunca lo llegó a alcanzar, para alivio suyo. Creía que si conseguía finalmente leerlo le haría perder la razón. El libro se llamaba El Imperio Nunca Terminó, título que muchos años después se reflejó en su creencia de que el Imperio Romano, en el verdadero mundo real, nunca había dejado de existir, y que el mundo actual que contemplamos es solo un decorado digital que camufla el auténtico aspecto de la realidad. En los años 50 sus allegados le tomaban por paranoico cuando insistía en que era objeto de persecución policial. Finalmente descubrió que efectivamente el FBI le vigilaba a causa de sus ideas izquierdistas, lo cual solo agudizó su sensación de que posteriores paranoias tenían una base real. Sus episodios psicóticos se desencadenaron tras la administración de una anestesia dental. Philip K. Dick vio que una enfermera llevaba un colgante en forma de Ichthys, el símbolo del pez cristiano, que el escritor percibió rodeado de un halo sobrenatural e interpretó inmediatamente como una señal divina. Después aseguró ser capaz de experimentar episodios su antigua vida como cristiano primitivo, visualizando escenas completas de la época romana. Estaba convencido de que su novela Que fluyan mis lágrimas, dijo el policía, era una nueva versión, inspirada por poderes sobrenaturales, de los Hechos de los Apóstoles de la Biblia, pese a que jamás los había leído. Pensaba que la realidad virtual en que vivimos era gobernada desde la órbita terrestre por una especie de satélite alienígena.
En la confusión metafísica y religiosa de sus últimos años se consideraba creyente, y esta parte es importante, creía en Dios, en los apóstoles, en Jesús Cristo, pero de alguna manera algo nos tenía alejados de esa realidad, para tenernos en otra realidad creada por el mismo diablo, donde una inteligencia artificial nos tenía encerrados en la Matrix. Pero tenía la concepción demiúrgica de que un Dios imperfecto, una especie de extraño ente llamado Valis, regía el mundo según su nada bondadoso capricho. Hubo un antes y un después de Blade Runner. La película de Ridley Scott convirtió a Philip K. Dick en uno de los referentes culturales básicos de la nueva era cibernética, cuando la aventura espacial de los viejos reyes de la ciencia ficción fue repentinamente relegada a la obsolescencia por el existencialismo visionario de PKD, que en los 50, 60 y 70 había parecido demasiado anómalo, demasiado irrealista, demasiado extravagante. Pese a que la película distorsionaba bastante el espíritu de la novela original, sí mostraba al mundo que la ficción de Philip K. Dick estaba más en consonancia con los nuevos tiempos que la de otros escritores importantes en el género. El autor gozó de una repentina tanto como inesperada fama mundial. Desgraciadamente no llegó a disfrutarlo por muy poco. Murió repentinamente a los 53 años, solo unos meses antes del estreno de la película y de su consiguiente transformación en mito literario. Blade Runner fue solo el inicio de una larga relación de amor e incomprensión entre el cine y la obra de Philip K. Dick. Desde entonces sus argumentos se han llevado varias veces a la pantalla, pero generalmente han sido penosamente simplificados y reducidos a meras películas de acción. Desafío Total, por ejemplo, era una versión embrutecida, a mayor gloria del gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, del relato usted lo recordará perfectamente. Incluso Minority Report estaba innecesariamente pasada por el tamiz moralista de Spielberg. Probablemente haya sido a Scanner Darkly la versión en celuloide que más ha intentado respetar la esencia del escritor. Pero no solo las adaptaciones oficiales son un reflejo de la enorme influencia de sus libros sobre la ficción cinematográfica. La trilogía Matrix, aunque de modo bastante simplista e infantil, volvió a poner de moda ideas que Philip K. Dick ya había desarrollado décadas atrás en sus libros. Lo mismo sucede con Dark City, Extenso Nivel 13, también refritos no reconocidos del universo dickiano. Pero esa influencia se extiende aún más, y retazos de su ciencia ficción salpican numerosos films como Terminator, Inception o incluso El Show de Truman y El extraño caso de Benjamin Button, todos ellos inspirados de manera más o menos evidente en la literatura de PKD. Actualmente hay nuevas adaptaciones cinematográficas en proyecto, pero la más intrigante es el retorno de Ridley Scott a la obra de Philip K. Dick. El cineasta planea adaptar la novela El hombre en el castillo al formato televisivo, lo cual desde luego despierta bastantes expectativas. La historia, ambientada en un mundo en el que Hitler y los japoneses han ganado la Segunda Guerra Mundial, podría resultar espectacular en manos de Scott, solo con que se sienta la mitad de inspirado con la adaptación de esta novela, de lo que ya estuvo con la famosa adaptación de Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Esperaremos. Primer volumen de Exégesis, una recopilación de fragmentos de los diarios que Philip K. Dick, llamémosle PKD, como le gusta a sus fans más fieles, escribió en sus últimos años oscurecidos por alucinaciones y delirios, y en los que reflejó el confuso estado de su brillante mente. 1977, Convención de Ciencia Ficción de Metz. Un expectante público asiste a la charla de uno de los autores más importantes del género. Un escritor célebre en Europa, donde por entonces era, de hecho, más respetado que en su propio país, gracias a sus relatos y novelas en que cuestiona la naturaleza de la realidad que nos rodea. En aquellas historias hay personajes que viven sin saberlo en universos paralelos artificiales, o que despiertan un buen día dentro de la mente de otros individuos, o que descubren que no son lo que creían ser. La confusión entre un engañoso entorno físico y la auténtica realidad es la gran especialidad literaria de PKD. Pero lo que los asistentes a la conferencia no podían prever es que iban a vivir una escena que parecía salida de uno de esos fantásticos relatos. El escritor, ante la atónita mirada de los espectadores y la expresión de contenida angustia de su esposa, comunica al mundo sus revelaciones. Sois libres de creerme o de no creerme, pero por favor aceptad mi palabra de que no estoy bromeando. Esto es muy serio, un asunto muy importante. Ella apareció ante mí, era una completa extraña, y me informó de que algunas de mis obras de ficción son literalmente verídicas. Vivimos dentro de una realidad programada mediante computadoras, y la única pista que tenemos es cuando alguna variable cambia, como en el déjà vu. Los presentes se intercambiaban miradas de estupor o risitas nerviosas.
¿Se había vuelto loco Philip K. Dick? La respuesta, como en cualquiera de sus argumentos de ficción, era más bien compleja. En parte sí, en parte no. Algunos años atrás el escritor había comenzado a sufrir alucinaciones y delirios, probablemente a causa de un dilatado historial de abuso de drogas. Philip K. Dick siempre había atravesado problemas económicos y consumió anfetaminas durante años para dormir menos, resultar más productivo y poder redactar muchas más páginas al día. El resultado de aquel abuso fue una repentina psicosis inducida por las drogas, que consistía en un elaborado retablo de visiones metafísicas y el convencimiento de estar viviendo simultáneamente en dos realidades paralelas. Una como Philip K. Dick, y otra como un cristiano sometido a persecución en el Imperio Romano. El mundo real, el verdadero mundo real, se habría detenido en el siglo I después de Cristo. Y la época actual sería solo una ilusión manejada por un ente superior con el que PKD estaba en contacto. De alguna manera, según mi punto de vista supercrack estrella, la llegada de Jesús Cristo supuso liberarnos de Matrix durante un siglo. Después de ese siglo volvimos a ser encerrados en una realidad Matrix, donde una gran inteligencia artificial controla nuestras vidas. Me cabe la duda de si esa inteligencia artificial es la bestia el 666, o el 616. Como resulta fácil imaginar, la extraña conferencia dio mucho más de sí de lo que ninguno de los asistentes podría haber previsto. Pese a defender públicamente la veracidad de sus delirios, el propio autor sospechaba estar sufriendo algún tipo de crisis esquizofrénica y para intentar racionalizar sus visiones comenzó a redactar un diario que, en esencia, era un constante ejercicio de reflexión sobre sus extrañas experiencias mentales. Manteniendo todavía la capacidad para elaborar los sorprendentes entramados metafísicos que le habían granjeado un gran prestigio en el ámbito de la ciencia ficción, Philip K. Dick se sumergió durante sus últimos años en su exégesis, un autoanálisis filosófico de más de 8000 páginas manuscritas, que entremezclaba la aguda y preclara inteligencia del escritor con las contradicciones y obsesiones propias de una psicología trastornada. Aunque es poco probable que los diarios se publiquen íntegros alguna vez, demasiado extensos y demasiado desordenados, la inminente edición de una buena selección de fragmentos es una notable noticia. Algunos reducidos pasajes de exégesis ya fueron aireados hace algunos años y por momentos resultan tan apasionantes como las más intrincadas de sus obras de ficción. Echar un vistazo al interior de la mente de Philip K. Dick es como sumergirse en uno de aquellos extraños mundos paralelos de sus retorcidas novelas Ubicuojo en el cielo. Dentro de muy poco, cuando se publique esta amplia selección de textos inéditos, sabremos qué más extraños secretos encerraban aquellos diarios. Los estigmas de Philip K. Dick. Delirios y creencias de un talento trastornado. Su hermana gemela murió al poco de nacer y el escritor pasó su vida obsesionado con su recuerdo y la imagen de cómo sería ella de haber seguido viva. La imaginaba como una chica de cabello largo y oscuro. Aparecía en algunos de sus relatos como una figura angelical que hacía revelaciones trascendentales a los protagonistas. En la conferencia de Metz, el escritor afirmó que una figura similar fue la que le comunicó que vivimos dentro de un mundo artificial creado por ordenador. Durante su adolescencia sufrió sueños recurrentes acerca de un libro que le revelaría todos los secretos del universo. En cada sueño estaba más y más cerca del libro, pero nunca lo llegó a alcanzar, para alivio suyo. Creía que si conseguía finalmente leerlo le haría perder la razón. El libro se llamaba El Imperio Nunca Terminó, título que muchos años después se reflejó en su creencia de que el Imperio Romano, en el verdadero mundo real, nunca había dejado de existir, y que el mundo actual que contemplamos es solo un decorado digital que camufla el auténtico aspecto de la realidad. En cierto modo su historia, me parece muy parecida a lo que los cátaros contaban del mundo, y por esa razón también fueron sacrificados. Desde mi punto de vista él estaba más cerca que nadie de la verdad de ese mundo que no nos dejan ver. Philip K. Dick hace predicciones extravagantes para el futuro. Colonias en Marte, virus alienígenas y más. 1981, Philip K. Dick murió en 1982, pero los lectores, más lectores que nunca, con toda probabilidad, todavía se emocionan con su imaginación atrevida y poco convencional, y con lo estrechamente que podía entrelazar los inventos de esa imaginación con la realidad mundana. A veces se preguntan, como en su encuentro con Dios, hasta qué punto él mismo podía distinguir a ambos.
Y como muchos escritores con una visión fuerte de lo que más o menos entraba en la categoría de ciencia ficción, Dick era consultado de vez en cuando como algo de un futurista. En 1980, David Wajcinski, Amy Wallace e Irving Wallace, la gente del libro de las listas, reunieron visiones del futuro de todo tipo de sabios pasados y presentes, proféticos e incompetentes, para crear el libro de las predicciones. Las contribuciones de Dick, republicadas en la edición de septiembre de 2003 del fanzine PKD Otaku, dicen así: 1983. La Unión Soviética desarrollará un acelerador operativo de haces de partículas, lo que imposibilitará un ataque con misiles contra ese país. Al mismo tiempo, la URSS utilizará esta arma como asesino de satélites. Entonces Estados Unidos recurrirá al gas nervioso. 1984. Estados Unidos perfeccionará un sistema mediante el cual el hidrógeno, almacenado en hidruros metálicos, servirá como fuente de combustible, eliminando la necesidad de petróleo. 1985. En esta fecha o antes se producirá un accidente nuclear titánico en la URSS en Estados Unidos, que provocará el cierre de todas las centrales nucleares. 1986. Satélites como EAO-2 descubrirán un enorme e insospechado fenómeno de alta energía en el universo, indicando que hay masa suficiente para colapsar el universo cuando haya alcanzado su límite de expansión. 1989. Estados Unidos y la Unión Soviética acordarán establecer una gran metacomputadora como fuente central de información disponible para todo el mundo. Esto será esencial debido a la enorme cantidad de información que está surgiendo. 1993. Se creará una forma de vida artificial en un laboratorio, probablemente en la URSS, reduciendo así nuestro interés por localizar formas de vida en otros planetas. 1995. El uso de computadoras por parte de ciudadanos comunes, ya disponible en 1980, transformará al público de espectadores pasivos de televisión en expertos en procesamiento de información, altamente capacitados y mentalmente alertas. 1997. Se establecerán con éxito las primeras colonias de cúpula cerrada en la Luna y Marte. A través de la modificación del ADN, se crearán humanos cuasi mutantes que puedan sobrevivir en condiciones no terrestres, es decir, en entornos alienígenas. 1998. La Unión Soviética probará un motor de propulsión que mueve una nave espacial a la velocidad de la luz. Un barco piloto zarpará hacia Próxima Centaurus, al que pronto seguirá un barco estadounidense. 2000. Un virus alienígena, traído de vuelta por una nave interplanetaria, diezmará la población de la Tierra, pero dejará intactas las colonias de la Luna y Marte. 2012. Utilizando taquiones, partículas que retroceden en el tiempo, como portadores, la Unión Soviética intentará alterar el pasado con información científica. Los más selectos entre nosotros nos fijaremos en los casi éxitos de Dick. El desarrollo de la modificación del ADN, un accidente nuclear en 1985 en la URSS, Chernobyl ocurrió en 1986, y el uso de computadoras por parte de ciudadanos comunes, aunque nuestra condición de personas mentalmente alertas y altamente capacitadas, expertos en procesamiento de información ciertamente sigue siendo cuestionable. Otros tal vez prefieran resaltar los más improbables, como la eliminación de la necesidad de petróleo, la creación de vida artificial y no solo la existencia en el siglo XXI, sino la eventual capacidad de la Unión Soviética para viajar en el tiempo. Aún así, incluso en su ficción, Dick tiene sus momentos de profecía, especialmente para aquellos que comparten su paranoia de que, sin darnos cuenta, nos hemos dejado caer en condiciones de estado de vigilancia. Pero siempre lo he encontrado mejor, especialmente en la historia de ¿y si Japón ganara la guerra? El hombre en el castillo alto, como narrador de historias alternativas, ya sean del pasado, presente o futuro. Estas predicciones, que se extienden desde poco después de la muerte del escritor hasta poco antes de nuestra época, me parecen nada más que las premisas de la mejor novela que Philip K. Dick nunca escribió. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.